Bueno, em, estamos hablando en Primera de Corintios que en este primer os ruego, o el os ruego de 1:10, ¿verdad? Viene muy temprano en la carta, si es que es como que Pablo metiendo como segunda velocidad o encaminándose a, después de poner una base de doctrina o de recordar lo que somos en Cristo, recordar la gracia de Dios en nosotros. Entonces, por decir de alguna manera, mete segunda velocidad y dice, os ruego, ahora sí, eh, les doy instrucciones, ¿verdad? Porque hay algunos problemas. Habíamos mencionado que en Romanos, el os ruego viene en el capítulo 12, de 16, ¿verdad? Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, después de haber enseñado la doctrina de salvación, justificación, identificación. Y en el libro de Efesios, os ruego viene en el capítulo 4:1, os ruego que andéis de acuerdo a la vocación con que fuisteis llamados, ¿verdad? En el capítulo 4:6. Y entonces aquí en Corintios, después de pocos versículos, 6 versículos brevemente, mencionar lo que es la iglesia y lo que es la gracia de Dios en nosotros y lo que hemos recibido. Ahora en el 1:10, muy temprano en la carta, en el capítulo 1:10 de 16 capítulos, viene el os ruego. Y hay varias situaciones que Pablo va a tratar adelante en la carta, pero todo tiene que estar en el sustento doctrinal. Y la primera situación que Pablo menciona es las divisiones en medio de los creyentes. Y mencionábamos, por ejemplo, en el capítulo 1:10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Esta misma mente y lo que les llama las divisiones tiene un fundamento doctrinal o tiene que ver con asuntos de fe. ¿Sí? En otra versión dice que estén completamente de acuerdo en lo que dicen, completamente de acuerdo en lo que dicen, unidos en su forma de pensar y en su juicio en asuntos de fe. Entonces, cualquier división o cualquier situación que los hiciera ser diferentes, ¿verdad? Porque mencionábamos que en muchas iglesias el asunto de ser homogéneos no existe, ¿verdad? Por las diferencias de edades, trasfondos, educación, ¿qué más les digo? Código postal, metas, ocupación, nivel de estudios, todas las diferencias que podamos tener una vez que somos salvos o llamados a ser parte de una familia cristiana en Cristo, de parte de una comunidad cristiana. Realmente es una alegría poder compartir con diferentes hermanos, diferentes edades, los niños, los jóvenes, los adultos. Unos hacen una cosa, otros hacen otra, pero con el gozo de compartir esas diferencias. Esas diferencias no hacen división, ¿verdad? Al contrario, esas diferencias hacen que el cuerpo sea edificado. Más adelante también habla de somos los unos de los otros, pero lo que está mencionando aquí de las divisiones y el llamado, os ruego a tener una misma mente y hablar lo mismo, tener un mismo parecer sobre las cosas, tiene que ver con asuntos de fe, ¿sí? Cuando en la iglesia tenemos diferentes puntos de vista, opiniones respecto a la salvación,
o la vida cristiana o las obras, ¿verdad? Puntos claves en temas de doctrina, entonces es que las iglesias se pueden dividir si no hay un mismo parecer en aspectos doctrinales. Aquí pudiéramos mencionar que en aspectos doctrinales hay unos que son inamovibles o que son fundamentales, ¿verdad? O centrales, y otros que pueden ser un poco secundarios, ¿verdad? Que a lo mejor pudiéramos tener algún punto de vista diferente que no está tan claro en la Biblia, pero ese asunto secundario doctrinal no me va a hacer separarme del cuerpo o tener divisiones con los hermanos, ¿no? Eventualmente a lo mejor aprendemos o lo entendemos, o a lo mejor nunca lo entenderemos, pero es un asunto secundario. Entonces, en estos temas principales o claves o doctrinas fundamentales, la iglesia tiene que estar clara en una misma mente, en un mismo parecer y hablar lo mismo, ¿sí? Ahora que justamente acá en la iglesia en Guadalajara estamos platicando, nos hemos estado reuniendo con los varones cada 15 días y estamos caminando rumbo al establecimiento de ancianos y diáconos. Uno de los puntos que hemos mencionado y lo hemos comentado es justamente revisar o reacordar o enriquecer de alguna manera nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra declaración de fe, y sobre todo de una manera corta o breve en un panfleto, en un tríptico. Lo tuvimos hace algunos años y es el que hace poquito les dimos copia para revisarlo, pero esos aspectos doctrinales de lo que creemos respecto, por ejemplo, a la creación del mundo, Dios como creador, aspectos del pecado, el hombre es pecador, separado de Dios eternamente, la salvación, la justificación únicamente por Jesucristo, la autoridad de la palabra, ¿sí? El mismo liderazgo múltiple en la iglesia, el diseño del liderazgo múltiple, el perdón de pecados en Jesucristo, la segunda venida, a lo mejor aspectos de crecimiento, cómo es que el creyente crece en medio de una familia, lo que es la iglesia, lo que creemos respecto a la iglesia, ¿verdad? Entonces, esa declaración doctrinal fundamental que todos hemos de creer, todos hemos estado de acuerdo en ello, porque eso va a marcar el camino, la dirección de la iglesia, pero también a hacernos tener unidad. Eso va a provocar la unidad en lugar de divisiones, ¿verdad? Entonces, en los siguientes textos, bueno, en el 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y aquí viene este tema que luego desarrolla en los siguientes versículos, que es el tema de la sabiduría de palabras. Sabiduría de palabras. El evangelio, a ver, déjeme cómo explicarlo. Las verdades enseñadas por los apóstoles y por Pablo, ¿verdad? Y escritas o dejadas como testimonio, documento en las cartas y en los evangelios, ¿verdad? Esta es doctrina bíblica, es la profecía más segura, la palabra profética más segura. Y no pasa de moda, no cambia, ¿sí? Es poder de Dios para salvación, no es sabiduría humana, y desde el tiempo en que fue escrita hasta el día de hoy, Dios no ha cambiado de opinión, ¿sí? Dios no ha cambiado de opinión respecto a lo que enseñó o lo declarado en las escrituras. Lo que sucede con el ser humano, y ustedes lo han de vivir cada día, pues,
es que cada generación es diferente, ¿verdad? Cada generación diferente, y la generación actual de jóvenes, nuestros hijos, a lo mejor, no sé, edades adolescentes, 12, 15, 20, 25, 30, hemos estado viviendo o han estado viviendo en un tiempo donde es muy atractivo lo visual, ¿verdad? Lo visual es muy atractivo. Los jóvenes, estaba yo, por ejemplo, escuchando y viendo una predicación de Billy Graham, ¿no? Conocido y famoso predicador en Estados Unidos durante muchos años, fallecido hace no muchos años, no recuerdo exactamente, pero durante los años 60, 70, 80, muy conocido por llenar estadios y predicar, ¿no? Predicar durante 40, 45 minutos el evangelio. Entonces estaba yo escuchando uno de sus mensajes, un pequeño clip, y todo el estadio estaba en silencio escuchando, ¿verdad? Están atentos a lo que el predicador dice. Y mi pensamiento fue, los jóvenes de hoy o adultos de hoy, adultos jóvenes, pudieran llenar un estadio y estar igual de atentos en un mensaje de la palabra de Dios. Y quizá no, o sea, la respuesta en mi cabeza fue quizá no, porque los jóvenes de hoy están acostumbrados a espectáculo, luces, movimiento, colores, ¿verdad? Entonces hay que ponerles una presentación, y ahora no solo una presentación, sino un video corto que les muestre movimiento y, ¿cómo se llama? Y no muy largo porque se distraen, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender? Entonces, las nuevas generaciones quizás necesitan otras formas, cuando a lo mejor no sé si la iglesia debiese adaptarse a esas formas nuevas o no, pero podemos usar recursos. El asunto es de que el individuo al que le compartes o al que asiste a la iglesia o al que escucha una predicación, quizá el modo o la forma pudiera cambiar de alguna manera, ¿verdad? Para mantener la atención, pero el mensaje central no debería de cambiar, ¿sí? El mensaje predicado por los apóstoles, por Pablo, dejado como documento en las Escrituras, esa verdad no debería de cambiar. Es fundamental, incambiable, ¿sí? Quizá la forma de expresarlo pudiera hacerse un poco más adecuada o un poco diferente para que las personas pudieran entenderlo y no distraerse. No porque la palabra de Dios fuese aburrida, sino porque las personas cambiamos y ahora las personas estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? A la atención, a los videos cortos, al movimiento, a los colores, etcétera. ¿Aquí tienen algún pensamiento o alguna observación? ¿Qué piensan de esto? ¿Algún comentario? Y ahorita redondeamos el punto, les voy a decir hacia dónde voy con todo esto. Pero hasta aquí, ¿alguien quiere comentar algo? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Perdón, Sí, dice la palabra de Dios, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? sí, sí, él no cambia, su palabra no cambia, y eso es lo que la iglesia debiese predicar con fidelidad, ¿verdad? Enseñar domingo a domingo en los estudios bíblicos, cada vez que la iglesia se reúne, a los chicos, a los grandes, a los jóvenes. Eso es lo que debemos enseñar, doctrina bíblica, que no cambia. Vivi iba a decir algo, vi que levantó la mano. Sí, gracias, buenos días. Digo, así es nuestro Señor, ¿no? Siempre el mismo, gracias, gracias por su fidelidad y por ser siempre el mismo. Pero también creo que, como bien lo comenta Rafa, pues hay que adecuarnos al contexto que vive
cada una de las, o cada grupo al que se comparte, ¿no? Ayer estando compartiendo con el centro de rehabilitación, con las mujeres de ahí, me doy cuenta de eso, pues, o cuando se asiste con los migrantes, pues, de acuerdo a su contexto, estamos hablando de la palabra de Dios, pero sí es, creo que importante, así como Pablo lo hacía, pues, o sea, si se iba con los gentiles, pues compartía de una forma, si estaba con los judíos, pues les hablaba de otra, ¿no? Entonces, sí es importante el contexto al que les estás compartiendo, pues, ¿no? Sí, y eso es muy correcto. Y el asunto que menciona Pablo aquí en 1:17 es que su predicación no fue con sabiduría de palabras, ¿verdad? Es decir, el alcance y el impacto que tuvo no fue porque él fue sabio en presentarlo, ¿sí? Y sí fue sabio, o sea, sí fue inteligente en presentar el evangelio de una forma a los gentiles, a los griegos en Atenas, en Corinto, y usó otro contexto para con los judíos, abriendo las escrituras en la sinagoga, hablándoles de Abraham y tal, ¿no? Es algo inteligente, sí, pero no es esa inteligencia lo que es poder de Dios. Más bien, el poder de Dios es la cruz de Cristo, la sabiduría de la predicación de la cruz de Cristo. Y Dios nos da entendimiento y nos da talento y nos da, nos da inteligencia para acercarnos de acuerdo a las necesidades o al pensamiento o al contexto, como bien dices, Vivi, de cada individuo, ¿no? Pero la salvación no está en la presentación, o el poder de Dios no está en la presentación, pero está en el evangelio, en la riqueza del evangelio, ¿verdad? ¿Vas a decir algo, Vic? Iba a comentar eso, que como comentó Vivi también, o sea, que debemos considerar, creo, que vivimos en un mundo caído, donde Satanás es el gobernador, pues, y en ese caso la iglesia tiene que ser astuta para compartir el evangelio, que siempre es el mismo evangelio, como dice Madre. Y también la de Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Pero sí tenemos que ser astutos para compartir creo, pues, el evangelio depende de la situación en la que estemos, pues. Sí, y justamente parece que ahí es donde estaba la división de los corintios, ¿sí? En que percibían que Pablo, Apolos, Pedro, que es Cefas, aquí lo menciona como Cefas, o mencionan a Cristo mismo, tenían su preferido o tenían su predicador preferido por cómo presentaban el evangelio o la enseñanza, ¿verdad? Y cada uno de estos hombres era diferente y tenía un contexto diferente. De hecho, Pablo, hay muchas historias de Pablo de cómo predica, pero dice la presencia no es agradable, ¿sí? La presencia de Pablo no era agradable, tal vez no era tan sanguíneo ni tan elocuente, no sé cómo expresarlo, pero cuando Pablo dice justamente allá a los Corintios, la presencia es dura, pues, y a lo mejor Apolos tenía otra personalidad, ahí lo menciona Apolos como una persona como muy elocuente, diligente, hablando, expresándose, a lo mejor era una personalidad muy atractiva para que los individuos estuvieran cerca de él, escucharlo. A Pablo se le durmió una persona y se le cayó ahí en el auditorio. Y el mismo Pedro tenía también su perfil personal, también a lo mejor firme, duro, hablando verdad.
a lo mejor en un contexto más de predicación a los judíos, ¿verdad? Entonces, Pedro sí conoció que la salvación era por fe y por gracia, ya lo platicamos ahí en Hechos 15, sí se levanta y dice, oigan, ¿por qué queremos imponer aquí a los hermanos griegos que se están convirtiendo cosas que nosotros mismos no podemos guardar y ha sido una carga ni nuestros padres? Y es por fe y es por gracia, eso lo dice Pedro. Y entonces, la percepción de los corintios era que su salvación o que el valor de su salvación o de su conversión era por la predicación de Pablo, ¿sí? No por el evangelio que predicaba Pablo, o era por la predicación de Apolos, no por el evangelio que predicaba Apolos. De hecho, Apolos habíamos visto acá en Hechos 18. Si quieren, léanlo ahí, si quieren, si no lo han anotado y no lo han puesto por ahí alguna notita en Hechos 18. Sí, decía que Apolos tenía humildad. Era una persona muy humilde. Tenía mucha humildad. Apolos, al parecer, después de que Pablo estuvo en Corinto año y medio. Apolos en Éfeso. Y regresó Pablo a Jerusalén. Apolos luego llegó a Corinto. ¿Sí? Y aquí en el versículo 24, 18-24, ¿alguien lo quiere leer? Que esté ahí atento, que esté con su Biblia, Hechos 18, del 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Hasta el 28, Mario, por favor. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Sí, ya, gracias Mario. Ya percibieron la personalidad de Apolos en estos pocos versículos. Una personalidad poderosa, pues, o elocuente, expresivo, articulado para hablar, para conocer las escrituras. ¿Qué les parece a Apolos? ¿Alguien quiere comentar algo más de Apolos? ¿Qué perciben de Apolos? Yo creo que Apolos era una persona que, pues, como lo que dice ahí, que era muy elocuente y conocía bien al Señor y seguramente amaba al Señor. Y compartía en la sinagoga, o sea, tenía la autoridad intelectual y para compartir en la sinagoga con los que estaban en la sinagoga, que había fariseos y había judíos, ¿no? Y compartía el evangelio para justificación y aunque solamente conocía el bautismo de Juan, o sea, solamente conocía el bautismo para arrepentimiento o el evangelio para arrepentimiento, ¿verdad? No conocía las verdades de identificación y lo que hemos aprendido que escribe Pablo, pero en el 26, donde Priscila y Aquila, que habían pasado año y medio con Pablo, conocían todo el tema, el andar de la vida cristiana, fue que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, o sea, más, pues todo, así como habéis conocido al Señor Jesús, andad en él, ¿no?
por Exactamente. Y entonces, después de eso es que él va a Acaya, a Corinto, pues, ya con ese mensaje. Sí, y aún así, vean el 19. O sea, Éfeso, acuérdense que estaba en camino rumbo a Corinto, pues estaba en el paso a Corinto, Éfeso, y en el 19:1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ¿verdad? Es decir, Apolos había pasado por Éfeso, y ahí es donde predicaba con elocuencia, pero luego Apolos llegó a Corinto, hasta allá donde estaban estos hermanos. Y dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Este ya es el tercer viaje misionero, es la tercera vuelta de Pablo para allá. Entonces vean esto, Pablo llega a Éfeso, donde había estado Apolos, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí, Pablo llegó a Éfeso y ya había pasado por ahí Apolos, es donde Apolos había estado predicando con elocuencia en las sinagogas, etcétera, y luego Apolos se adelantó y se movió a Corinto. Entonces, como que Apolos va un paso adelantado o un destino adelantado de Pablo, ¿no? Apolos está en Éfeso, Apolos se va y Pablo llega a Éfeso. Y entonces, ahí en Éfeso, vean lo que sucede. En el versículo 19:2, a los discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. A ver, entonces, ¿qué pasó? A los discípulos de Apolos, o discípulos cristianos a los que Apolos había predicado, Pablo les preguntó, oigan, ¿y ya recibieron al Espíritu? Y ellos dijeron, no sabemos que hay Espíritu, pues. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Sí vieron? Así, Víctor. A ver, por ejemplo, en este caso, Rafa, no sé, es muy interesante quizás hacer el análisis tanto de los discípulos de Apolos que habían escuchado pues las enseñanzas para el arrepentimiento, pero quizás, no sé cómo podríamos llamarle, quizás un evangelio incompleto pudiera ser, porque sí, a lo mejor me arrepiento de lo que hice, pero el hecho de la salvación por fe, pues no estaba enseñado. Ahora, esa es una forma de verlo. La otra es, pues, ¿qué tal si quizás ya tuvieran el Espíritu Santo, pero ellos no lo sabían? Porque también un bebé espiritual, pues no sabe que tiene las capacidades para hacer algo porque todavía es un bebé y falta todavía la parte del desarrollo y la enseñanza, que equivale, en el caso de la vida cristiana, a la santificación de las personas. Entonces, pues está interesante este punto, ¿no? O sea, y aquí a lo mejor puede ser un tema de varios análisis. En mi opinión muy particular, yo creo que las enseñanzas de Apolo eran incompletas y sí, la gente se arrepentía, pero no estaba todavía a medias y faltaba completar con la enseñanza de la salvación, en mi opinión. Pero bueno, es algo que sí puede dar a mucho análisis, ¿no? Sí, es muy interesante porque más adelante Pablo les explica a estos 12 hombres, discípulos, ahí en Éfeso, que habían estado con Apolos, entendemos, y les dice que en el versículo 4, 10, 19, 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, entre paréntesis, es lo que ustedes saben, ¿verdad? Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Este es
en Jesús el Cristo. El mensaje de Apolos sí estaba incompleto. Era muy bueno, era muy poderoso, fundamentado en las Escrituras, pero le faltaba conocer otra parte del Evangelio, que era la parte de el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en el creyente a partir de la cruz, de morir juntamente con Cristo. Eso Apolos no lo conocía. El asunto, por ejemplo, de alguien, puedo decir a lo mejor, ¿cómo decirlo? Apolos no tenía la culpa de ser ignorante, ¿sí? O sea, él ignoraba que ignoraba, pues, ¿verdad? Él no sabía que había más información, pero en el momento que le explican y que él aprende, ahora sí él puede rechazar la enseñanza o abrazarla también como parte del Evangelio, como parte de la revelación hecha por Dios a través de Pablo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Una vez que Priscila y Aquila le exponen más detalladamente, no sé si Apolos lo aprendió, espero que sí, yo creo que sí, pero a lo mejor los discípulos que dejó atrás no tuvo el tiempo Apolos para sentarse y enseñarles más. Entonces, en Éfeso, estos 12 hombres, discípulos, hasta donde sabían era el arrepentimiento de Juan y hasta allá habían llegado. Y ahora Pablo les explica que en el versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos, por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, Pablo 3 meses más estuvo ahí y después dice en el versículo 10, estuvo 2 años más en Éfeso. ¿Sí? En el versículo 10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, el tema es que la personalidad de Apolos, yo creo que era atractiva, poderosa, una de esas personas sanguíneas con las que te gusta estar, que te gusta escuchar, y a lo mejor Pablo no tanto, ¿sí? La presencia de Pablo tal vez era dura, y quizá otros simpatizaban con Pedro. No sé cómo Pedro fue a dar hasta allá, hasta Corintios, si es que lo conocían o habían escuchado de él como el pilar de la iglesia o uno de los 12 apóstoles, ¿verdad? A lo mejor no lo conocían, pero oían hablar de Cefas, de Pedro, ¿no? No sé, no tengo registro de que Pedro haya visitado lugares como Corinto. Pedro murió en Roma, pero no tenemos registro que durante el tiempo de los viajes de Pablo, Pedro también haya llegado hasta Corinto. No lo sabemos, pues. Pero a lo mejor las oídas, lo que oían acerca del gran Pedro, ¿no? Que predicó en Jerusalén, quizá eso también atraía a algunos. Entonces, el tema no solamente es que estas divisiones eran causadas, a lo mejor puedo decir, por la admiración o por la preferencia de la persona, de la personalidad de Pablo, de Apolos, de Pedro, y otros decían, bueno, yo con Cristo, pero Cristo no se presentó a hablarles, pues, ¿verdad? Es decir, a lo mejor la postura de que no, yo soy de Cristo, está bien, pero algo interesante es de que el Señor Jesucristo se reveló a a Pablo, para enseñarles las verdades de la posición y de la identificación. Y el punto entonces, regresamos a Corintios 1. Pablo les pide que no haya divisiones, que piensen lo mismo, que sean de un mismo parecer respecto a temas doctrinales, ¿sí?
Este texto de Colosenses 2:6, vamos a verlo ahí para que también lo puedan subrayar y recordar. Colosenses 2:6. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Aquí lo tengo. Adelante, Martín. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ajá. Estos aspectos doctrinales respecto al nacimiento, a la justificación, quizá no eran el problema en Corinto, porque Pablo había estado ahí tanto tiempo. Lo más probable, en mi pensamiento, es que ellos habían sido salvos, estaban seguros de su justificación, pero las diferencias doctrinales estaban en cómo vivir la vida cristiana, ¿sí? Cómo continuar en ese andar en Cristo. Algunos a lo mejor entendían bien la posición en Cristo, la gracia, el Espíritu Santo, quizá otros no, y a lo mejor tenían la percepción de que la vida cristiana era por esfuerzo personal, por ganarse la aceptación, por ganar la bendición, etcétera, ¿no? Quizá ahí estaba la diferencia doctrinal y que provocaba las obras de la carne. Y este texto de Colosenses 2:6 es muy cortito, pero muy profundo. Pablo le enseña a los colosenses que de la misma manera en que naciste de nuevo, de la misma manera en que recibimos a Jesucristo y nacimos de nuevo y fuimos justificados, bajo el mismo principio es que debemos de andar en él. La vida cristiana la andamos bajo el mismo principio de nuestro nacimiento, que tiene que ver con nuestra necesidad, que tiene que ver con la gracia de Dios y tiene que ver con la fe, ¿sí? Es solamente por fe y por gracia, o por gracia y por fe. Así nacimos de nuevo y así hemos de continuar la vida cristiana. Y entonces en Corinto, habiendo estos problemas, divisiones, inmoralidad y lo que vamos a ir viendo a través de la carta, eran expresiones en su conducta, en su forma de hablar, en la forma de conducirse, expresiones de la carne. Y entonces no estaban considerando el fundamento de la doctrina, de la identificación con Cristo, lo estaban ignorando o pasando de alto, o algunos no lo sabían, de tal manera que su vida cristiana era mayormente dominada por la carne, ¿sí? Probablemente ellos ni siquiera entendían tampoco el asunto de la carne, qué es ese mal que mora en mí, qué ha hecho la cruz con la carne, qué me ha dado la cruz para mi vida cristiana. Y son estas interrogantes y doctrina que el día de hoy la iglesia necesita para la vida cristiana. Entonces, avanzando un poco, Pablo menciona que la predicación no fue con sabiduría humana, no fue con su inteligencia para hablarles bonito o hablarles bien, sino por el poder del evangelio, ¿sí? La predicación y el evangelio, los hechos del evangelio, es lo que es poderoso. Y lo repite en el 18. Vean lo que dice 18 al 21, ahí mismo en Corintios 1, 18 al 21. ¿Alguien lo tiene para leer? 18 al 21. Sí, yo lo tengo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ajá. Gracias, Lupita. Dice claramente, el mundo perdido no puede conocer a Dios por medio de la sabiduría. La sabiduría no es el camino, no es el medio para conocer a Dios. Sin embargo, hay personas que piensan que sí, ¿verdad? Tantas frases o pensamientos. Yo tenía por ahí un libro hace muchos años que hablaba de frases, ¿cómo dicen? Frases célebres, ¿verdad? Frases célebres. Y era interesante porque algunas eran buenas, pero otras eran pensamientos humanos, cómo vivir la vida, cómo funciona la vida, cómo alcanzar el éxito, cómo alcanzar a Dios, cómo tener paz, cómo tener amor hacia los demás, pero la mayoría de ellos es el intento humano por entender la vida, ¿sí? Y traer algo bueno para el corazón de las personas a través de la sabiduría del pensamiento. Esa es filosofía, la sabiduría. Pero a través de la sabiduría, el mundo no conoce a Dios. Entonces Pablo declara firmemente que si Pablo predicó algo, si Apolos predicó algo, si Cefas predicó algo, nunca fue con sabiduría ni con sus propios medios, sino lo que alcanzó o por el medio por el cual los corintios alcanzaron salvación y conocieron a Dios, fue por el poder de la predicación de la palabra de Dios. Ese es poder de Dios, independientemente de la forma o de las ilustraciones o los medios, ¿verdad? El caminito adicional o cómo decoramos las escrituras o cómo decoramos, adornamos de alguna manera o presentamos el evangelio, ya sea para niños, para jóvenes, para adultos, para migrantes, ¿verdad? Para la cárcel. Eso está muy bien, ¿verdad? Pero no es eso lo que salva a las personas. Lo que salva a las personas es el poder de Dios. Y dice el versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esa predicación está fundamentado en el poder de la palabra, ¿verdad? Expresar la palabra de Dios tal cual es. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, comentarios? ¿Qué piensan? Y esa predicación o la palabra de Dios no cambia. Yo, Adelante, Martín. Perdón. Perdón, Martín levantó la mano y luego Vic. Gracias, pastor. Perdón, hermano Vic. Dice el Señor, ¿no? En su palabra a través del apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios, quien asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no hecho de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice 2 de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro, el Espíritu Santo, en vasos de barro, para que el poder y la excelencia sean de Dios y no de nosotros. Dice el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en sus riquezas, ni el valiente en su fuerza, sino alabes en esto el que hubiere de alabarse en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Toda la gloria,
toda la honra y toda la alabanza es para Dios, y todo lo que el Espíritu Santo produce de la justicia de Cristo en nosotros los creyentes es para la alabanza de la gloria de su gracia, no es para nosotros, sino para exaltar su nombre. Y no hay sabiduría humana en eso, sino que todo proviene del Señor. Así es, correcto. Muy bien, Martín, muchas gracias. Adelante, Vic. Sí, comentar que en aquellos tiempos también era eso, pues, o sea, tenían la palabra de Dios, no tenían el Nuevo Testamento. Ahora nosotros lo tenemos, ¿no? Y bueno, pues, digo, aunque hay armonía y es el mismo tema, ¿no? La palabra, Dios revelándose al hombre a través de la Escritura. Antes no lo tenían, entonces el Evangelio, o sea, lo que aprendió el apóstol Pablo fue ministrado directamente por el Señor Jesucristo, cómo andar la vida cristiana, ¿no? Porque regresando un poquito a lo que comentaba Juan, lo aprendimos ahora que estudiamos Lucas, en Lucas 3:10, donde la gente entendía que Jesucristo era el Mesías y le decían, ok, sí, me arrepiento, y la gente seguramente nacía de nuevo y le preguntaban a Juan, y bueno, ¿y qué hago? ¿No? Ahí lo podemos ver en Lucas 3:10 al 12, 3 grupos de personas que le preguntan, la gente, los publicanos y los soldados, ¿no? Y él los remitía a Éxodo 21. Después, o sea, viene Éxodo 20, viene la ley, no específicamente, o no literalmente Éxodo 21, pero sí eran actos de la ley, porque era lo que él tenía, que eran justamente las escrituras, ¿no? O sea, no estaba mal, pues, pero sí le hacía falta esa parte de la vida en el Espíritu Santo que le fue enseñada a Pablo, y que es lo que ahora nosotros tenemos como palabra, ¿no? Sí, ahí en el siguiente versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y hoy en día, quizá uno de los problemas en la iglesia o en iglesias donde quizás se desvían a otra cosa, que la predicación sea otra cosa, pues, es porque, o el problema viene en que las personas escuchen lo que quieren, ¿verdad? ¿Cómo mantener a las personas entretenidas, contentas, animadas, motivadas, ¿verdad? Y entonces el predicador comete errores graves cuando, en lugar de predicar lo que las escrituras dicen respecto a la vida cristiana o la salvación y la vida cristiana y exaltar a Cristo, y como dice Timoteo, que la iglesia sea baluarte, columna y baluarte de la verdad. Ahora iglesias se convierten en tener espectadores que estén contentos, ¿verdad? Y la cultura de hoy pide movimiento, pide luces, pide, ¿cómo se llama? Espectáculo, motivación, ánimo para el éxito en esta vida. Y entonces el problema que tenían ahí los judíos es que ellos estaban acostumbrados culturalmente desde la antigüedad en señales, ¿verdad? Dios mostraba su misericordia a través de cosas extraordinarias, desde que les daba agua de la roca y las codornices, o carne en el desierto, el maná, tantas cosas que en misericordia Dios les proveyó, les cambió las circunstancias, etcétera. Y las señales son para los incrédulos, ¿verdad? Para llamarlos a la fe, para mostrarles quién es Dios y de qué es capaz. El creyente no necesita señales. Los judíos estaban acostumbrados y le preguntaban a Jesucristo mismo, a ver qué señal haces, y ya estando en la cruz le decían, a ver, bájate para que creamos en ti, ¿sí? Y los griegos
estaban acostumbrados a debatir, a argumentar, a filosofar, ¿no? A hablar con palabras rebuscadas y conceptos nuevos que no llegaban a ningún lado. Y entonces, si Pablo se hubiese adaptado, hubiese querido adaptar su mensaje dependiendo de la audiencia, ¿verdad? A los judíos los traería haciendo señales cada rato, tendría que estarles dando señales para que los judíos creyeran, y a los griegos hablarles del universo y de, no sé, el sentido de la vida y el propósito de la vida y el corazón humano y la mente, no sé, ¿no? Pero de algunas palabras rebuscadas y mensajes de sabiduría nueva para alcanzar y tener seguidores. Pero eso no es lo que hizo Pablo, ¿verdad? No fue cambiar el mensaje de salvación y adecuarlo, en este caso, no, adecuarlo a lo que buscaba la audiencia, sino ese mismo evangelio se convierte en sí mismo, o es en sí mismo, poder de Dios que buscaban los judíos y sabiduría de Dios que buscaban los gentiles. Dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es tropezadero y para los gentiles locura. ¿Verdad? El centro de la predicación es Jesucristo crucificado, y esa predicación inicialmente a los judíos no es ningún milagro, no es ninguna señal, no es ninguna cosa extraordinaria que el Hijo de Dios, hombre sin pecado, que hacía milagros, terminara muerto, crucificado ahí en una cruz. Pues, ¿qué sentido tiene? No es nada extraordinario. Ahí se terminó la historia de Jesucristo para muchos judíos. Y para los griegos, hablarles de ese Cristo crucificado, así fue como Pablo perdió a la audiencia en Atenas. ¿Se acuerdan? Que Pablo en Atenas les decía, y al Dios no conocido es el que le vengo a predicar. Él es el creador, no habita en templos hechos por manos humanas, etcétera. Y cuando habló de Jesucristo crucificado, ya le dijeron a Pablo, ya, luego otro día te oiremos pues acerca de esas cosas. Sí, ahí los perdió, porque Jesucristo crucificado no tenía ninguna sabiduría, no era nada nuevo o sabio, no agregaba nada a la sabiduría de los gentiles. Sin embargo, la predicación del evangelio o la cruz de Cristo es poder de Dios, porque hace una obra espiritual, transforma el corazón de las personas y nos da una vida nueva, nos libra del poder del pecado, y es sabiduría de Dios, ¿sí? Porque es la obra de redención anunciada desde antes de la creación, y se está cumpliendo en Jesucristo, y ahí encontramos sabiduría. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, comentarios? ¿Alguien más quiere mencionar algo? ¿Qué piensan? El tocayo quería comentar, nada más si puedo terminar lo del comentario de lo que sabían los corintios de la ley, o sea, del arrepentimiento de Juan Bautista. Yo lo que percibo es que los corintios habían entendido y habían sido enseñados por Apolos a cumplir la ley. Esa era la forma de la vida cristiana, y eso quizá eran buenos cumpliendo la ley, pero eso traía más pecado, pues, y es lo que se desata en el libro de Corintios, ¿no? Ya. Sí, por ahí va el tema. ¿Quién más, Víctor? Sí, era enfocado también con la parte de Apolos, y así como dice el tocayo, quizás, seguramente el conocimiento que tenía él pues era basado en la ley, que es hasta donde él había conocido. Pero si lo traemos a la vida actual, y nos enfocamos, por ejemplo, en las personalidades de Pablo, en las personalidades de Apolos,
lo más seguro es que Apolos haya sido una persona, pues, que cualquiera que escuche hasta quede anonadado, ¿verdad? Y a lo mejor la de Pablo, pues era un cuate a lo mejor hasta medio aburrido, ¿no? Pues posiblemente, no se especifica, pero posiblemente. Quizás eso pueda pasar hoy en día, o seguramente pasa hoy en día, donde la mayor parte de las personas que se enfocan en quien da el mensaje y no en el mensaje, puedan seguir falsas enseñanzas o enseñanzas que puedan desviar de lo que es la verdad. La palabra dice tal cual, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice soy la mejor verdad o soy la verdad más cercana a lo correcto, dice soy la verdad, o sea, no hay otra verdad. Y a veces cuando algún predicador o un maestro, lo que sea, que tiene unas dotes o habilidades de enseñar y es muy bueno para envolver a las personas o para convencerlas o lo que sea, me pongo a ver, por ejemplo, ¿cómo se llama este cuate que es famosísimo? Odey Dupeirón, algo así, que hasta, él es de los que llenan estadios, llenan auditorios y todo, y conozco mucha gente que incluso los he invitado en alguna ocasión a acompañarnos o hemos platicado pues y compartido. No, hombre, están impresionantemente como hipnotizados, ¿no? Por este tipo de enseñanzas y es muy bueno para hablar, es impresionante, pero no es la enseñanza que finalmente nos va a llevar a conocer la verdad. Entonces, yo creo que muchos de los problemas que hoy en día hay en el mundo es que las personas siguen lo que tú decías en un principio, aquellas cosas atractivas al ojo. Por eso Juan habla mucho, ¿verdad? De que tengamos cuidado con aquello atractivo, o sea, en otras palabras, ¿no? Pero muchas ocasiones nos vamos por la persona y no por el mensaje como tal. Aquí pasaba sí. En ese tiempo, ¿no? Pablo daba a lo mejor de una manera no tan emocionante, pero daba el mensaje completo y como debe ser. Entonces, yo creo que eso nos puede traer a nosotros enseñanza hoy en día para que pues, nos enfoquemos en el mensaje, no en quien está dando el mensaje y la manera en que lo da, ¿verdad? Así es, ese es el llamado de Pablo a la unidad doctrinal de que todos lo piensen lo mismo y lo que valoren y lo que sea esencial en sus vidas sea el poder de la palabra de Dios, de la cruz, de la obra de la cruz. Y la importancia de la unidad, o es importante la unidad porque así es como la iglesia puede convertirse en columna y baluarte de la verdad, ¿sí? La importancia de la unidad doctrinal, cuando la iglesia está unida doctrinalmente, hay unidad, todos predican la verdad y a lo mejor un domingo, como hacemos turnos de repente acá en la iglesia o en otros lugares, uno puede ser muy elocuente, otro muy sereno, otro se pasa el tiempo bien rápido, no te has dado cuenta que ya pasaron 45 minutos porque ha sido muy interesante, pero el valor es de que no seguimos al predicador, ¿sí? La gente no ha de seguir al predicador, sino hemos de exaltar y valorar la predicación, el mensaje, la palabra. ¿Cómo se llama? El creyente es edificado en esa iglesia y si de repente hay una persona que conoce doctrina y lo está enseñando, pero no es tan elocuente, es medio pausado al hablar, no usa diapositivas, la iglesia tendría que valorar el corazón de la palabra, pues, es decir, no al predicador elocuente y gracioso de repente, e incluso predicadores de esa manera, o predicadores como Apolos, pueden meterte, ¿cómo se llama? Engañar, pueden meter mentira, ¿sí? Haciendo, o sea, con un corazón malo, pues, ¿verdad? Con mala intención, siendo muy elocuente y como tú dices, tener muchos seguidores, el peligro es de que te puede enseñar mentira y no te das cuenta que es mentira, ¿sí? Porque es extraordinario, lo dice también, y quizás era uno de los problemas que Pablo vio en Apolos posiblemente. Pero bueno,
gracias a Dios porque tenemos y podemos valorar la palabra, que es poder de Dios, la cruz, y estar en unidad en la iglesia en ese tema. Bueno, gracias. Terminamos aquí. Gracias.